más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
suficientes para mí. Bendiciones a todos en esta mañana. Les bendiga grandemente. Debemos agradecer al Señor porque un día más de vida nos ha dado en su misericordia fuerza para poder estar en medio de este tiempo, que ha sido un tiempo adverso, un tiempo difícil, porque está obrando de esta manera en este tiempo nuestra Señor, que a nosotros como iglesia clamar a nuestro Dios, levantar nuestra voz en oración. Bendecimos su vida, cada uno de los que está allí en esta temporada, está dispuestico, que ya es una normativa de vida, podríamos decir, estar allí de pie, orar al Señor. Sabe que es tan necesario poder saber y entender que somos una iglesia llamada a orar, a interceder, a levantar nuestra voz por los que no lo hacen. Antes de presentar nuestra vida, sí. Antes de todo les bendecimos a ustedes que esta mañana ya están listos para clamar a nuestro Señor. Bendecimos la vida de Jorge Albarracín, que está allí en este tiempo, a hermana Janet Jiménez Fonseca, Dios me le bendiga grandemente. Dios me le bendiga grandemente. Ana Doris, Dios me le bendiga. Jorabek, a Efraín, Dios me le bendiga grandemente. Ayer nos decían, bueno, pastor, ¿quién es Jorabek? Sí. Yo oigo que mencionan a Jorabek. ¿Quién es? Yo dije, pues nosotros, pues el mismo Efraín. Sí, la hermana dijo, conozco a Efraín. Conozco a Efraín. Pero a Jorabek no lo conozco. Le pasó lo del hecho 19. Sí, casi que decían, bueno, entonces sabemos, estábamos como cuando a Pablo y así le dieron sobrenombre. Ajá. Sí. Júpiter y entonces uno a veces no sabe, oiga, Pablo sí, pero yo nunca sabía que le habían dicho algo parecido estaba sucediendo con Jora. Yo sé quién es Efraín, pero no sé quién es Jora. Que Dios les bendiga grandemente a Jora y a Carla, a Marisol, Dios te bendiga, Marisol, y a sus niñas. A No Benigno. Sí, así es. A Diana Cruz, Dios te bendiga grandemente. A Jason, Dios me le bendiga, Jason grandemente. A Sonia, Dios me le bendiga en esta mañana. A Estelita Arias, hermana Gloria Marina Costa, allí en San Bernardo. A Magda, allí en Estados Unidos. A Alejandro, padre Alejandro Junior, Dios les bendiga en esta mañana. A Lisset, Dios me le bendiga, Lisset grandemente. A Carlita, a Darlenis, Dios me le bendiga, Darlenis, en esta mañana. A mi hermana Estela, a mi hermano Henry, les bendecimos. A Yolanda, que está allí también conectadita. A mi hermana Linda, Dios me le bendiga en esta mañana. A Patricia, a Avellaneda, a mi hermana Dorita, Dios me le bendiga mucho, mi hermana Dorita, grandemente. A mi hermana Elena Quimbayo, Dios me le bendiga. A María Palencia. Así es. A Ani allí en Santa Libra. Ani, tú, Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente, mi Ani. Allí a toda su casa, a su esposo, sus niñas, Dios me le bendiga grandemente. A Yane Ortiz, Dios te bendiga. Mi hermana Elena Quimbayo, allí Santa Librada, Dios les bendiga grandemente. A Joana Jiménez Higuera, Dios te bendiga. A Ruby, a mi hermana Yanecita Céspedes. A Frainer en San Bernardo, mi hermana Adelaida. ¿Está por ahí? Sí, por ahí está Frainer. Panchute, que Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente. A Nayibe, a todos allí en Edison, casita, a Sofía. Edison, a la niña. Que Dios les bendiga. A cada uno de ustedes que esta mañana está allí. Ingrid, Milenita, Santa Librada.
Cada uno de ustedes que en esta mañana está listo para orar, para clamar, para presentarse delante del Señor, que Dios les bendiga en esta mañana. O sea que toda esta semana he meditado sobre un versículo. Ayer, antier, incluso anoche en la oración mencionaba un poco en el culto de oración que tuvimos aquí, porque estamos aprovechando los intermedios de semana, ¿no? Porque los fines de semana todos sabemos que vamos a estar nuevamente este fin de semana en cuarentena. A partir de mañana ya estamos hoy a la medianoche. Ya mañana, viernes, sábado, domingo, no estaremos en cuarentena. Volveremos a activarnos 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves, y volvemos nuevamente viernes, sábado y domingo a cuarentena. Y ayer te pensaba que también, pues gracias a Dios, podemos congregarnos entre semanas. Sí. Porque al final, al principio de esta cuarentena, hace el año pasado, acordémonos que no podíamos congregarnos. No se podía día. nada. Pero ahorita pues que podamos aprovechar estos tiempos de buscar al Señor. Lunes, estamos miércoles. Estamos miércoles 7. Y hoy estamos en el turno congregacional a las 9 de la mañana. Y lo hacemos por ese motivo de aprovechar los días que sí podemos estar en la casa del Señor, porque los otros días no vamos a poder. Es algo que está regido en la ciudad, pues no ignoramos la situación que están viviendo las ciudades de Colombia, Medellín, Bogotá, Barranquilla. Entonces aprovechamos los días de semana para buscar al Señor. Ayer estuvimos orando, clamando a Dios. Y hoy estamos nuevamente aquí a las 5 y a las 9 de la mañana otra vez en nuestro templo, orando y clamando. Y aprovechamos también para, como dice la escritura, vernos y animarnos unos a otros. Tal vez muchos de nosotros están pasando circunstancias difíciles, pero a través de nuestra oración. Un día enseñamos aquí la oración comunitaria en el templo, de que unos levantaban las manos de otros, y para eso nos congregamos, para levantar nuestras manos unos de otros. Entonces, esta semana que hemos vivido todas esas cosas, meditaba en la necesidad de entender como iglesia que somos llamados a clamar, y meditaba sobre la vida de Jonás, y es algo que uno le da por meditar. Y les voy a leer ese pedacito para que oremos a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Jonás capítulo 1, versículo 5, desde el 4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y me gusta ahí porque lo principal era Dios estaba utilizando el mar para cumplir sus propósitos en Jonás, ¿sí? Y luego dice: y los marineros tuvieron miedo, porque había una tempestad, el mar se había levantado, y cada uno clamaba a su Dios. Y sabe que, ¿por qué he meditado todos estos días en esto? Porque hoy es un tiempo donde todo el mundo está clamando a su Dios, todo el mundo está clamando a la ayuda que tiene. Los que están mal económicamente están clamando al gobierno, ¿sí? O sea, tantas cosas lo estamos viendo hoy. Cada quien estaba clamando en el Dios que confiaba, ¿sí? Y así hoy estamos. Todo el mundo está desesperado, clamando a aquello en que confía, ¿sí? El gobierno tiene que ayudarnos con con este estado económico que tenemos, pues no ignoramos. Yo ayer hablaba con alguien que nuestra ciudad está siendo económicamente fuertemente golpeada por esta situación, y algo parecido, estos marineros tuvieron temor, entonces empezaron a buscar cada uno aquello en que confiaba, cada uno empezó a clamar en aquello que creía que era su ayuda. Pero la Biblia dice, dice lo siguiente: cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, y ese pero me gusta mucho, mientras la gente estaba desesperada, clamando auxilio, aquello en que confiaban, el que sabía a quién había de clamarse, no estaba clamando.
no estaba orando, porque mire lo que dice la Biblia. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, ¿sí? Mientras todo el mundo estaba buscando socorro de algún lado, el que sabía quién había que pedir socorro estaba durmiendo. Y no hay nada más triste que saber que aún en estas circunstancias que vive nuestro país, muchos se encuentran como Jonás, ¿sí? De abajo en la nave, y la Biblia dice echados durmiendo. ¿Qué quiere decir eso? Ni las tempestades lo están moviendo, ni las circunstancias lo mueven a buscar al Señor, ni las adversidades que ve a su alrededor lo mueven a clamar al Señor, a levantar su voz de oración, a pedirle a Dios su voluntad, su misericordia. No lo mueve nada, antes al contrario, yendo de la iglesia enojado. Sí, o sea, es que todos estos días medita eso. Mucha gente, es que en muchos lugares ha pasado eso, yéndose de la iglesia donde Dios lo ha puesto enojado y eso es un rondando. factor que ha pasado. Sí, claro. Está pasando en toda parte. En toda parte está pasando. Es que yo le decía a mi esposo, Dios mío, Padre, tú sabes qué está haciendo en todo lado. Eso hablábamos ayer en la visita que hacíamos. O sea, está esto, pero tremendo. Entonces, el que tiene que estar clamando no tiene la posición que debía tener. Los que estaban clamando eran otros. Y el que sabía a quién clamar estaba perdido. ¿Sí? Y así pasa hoy. Muchos hijos perdidos en diferentes cosas, peleando por diferentes cosas, mientras que la gente estaba pidiendo un socorro. Y mire lo que dice ahí. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Iglesia, es el tiempo de levantarnos y clamar a nuestro Dios. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo triste? Que tuvo que hacer en ese tiempo, trayéndolo ese contexto, podríamos decir, tuvo que hacer el inconverso que le dijera, hombre, párese a orar, a ver qué puede hacer su Dios por nosotros, ¿sí? Le dice, clama a tu Dios, clama a tu Dios. Eso es una urgencia en este tiempo, que clamemos a nuestro Dios, ya sea porque sabemos que Dios es el único que puede hacer algo por nosotros, o porque tenemos que clamar. La iglesia siempre, hasta el final de sus días en la tierra, tiene que estar clamando, porque dice Apocalipsis, y la iglesia y el Espíritu claman, ven Señor Jesús. Y miren lo que sigue diciendo para que oremos. Dice, y quizá Él, miren, me gusta tanto eso, tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Le dijo el capitán, ¿no? Sí, fue el capitán el que le dijo, pero ¿quién lo era que lo tendría que estar diciendo? No era el capitán, era Jonás el que tendría que estar diciendo, ¿sí? Entonces mire lo que pasa cuando no entendemos a qué hemos sido llamados, las realidades nuestras. Le dijo, quizá Él tendrá misericordia de nosotros y no pereceremos. Y dice, dijeron cada uno a su compañero, ven y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal, y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Mejor dicho, la culpa era del cristiano. Para mover al cristiano tuvo que Dios levantar el mal. Iglesia, usted y yo no sabemos por qué causa Dios está permitiendo esto, y puede ser que nos sorprendamos y uno ha condenado muchas cosas, pero la razón principal sea volver a la iglesia de Dios. Y mire lo que dice, pase al 9, y les dice, y él le respondió, está hablando de Jonás, soy hebreo y temo a Jehová. Imagínese, ¿dónde estaba el temeroso? Abajo durmiendo, mientras que el que no temía a Jehová, ¿qué estaba haciendo? Buscando socorro de algún lado. Y dice la escritura, a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué está diciendo Jonás? Mi Dios es mayor que el suyo, que el suyo y que el suyo. Fue la única manera que pudo hablar cuando lo fueron a llamar. Está diciendo, mi Dios no es el sol, mi Dios no es el del mar, mi Dios es el que hizo el sol, la tierra y el mar. Y dice, aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron,
¿por qué has hecho esto? Bueno, él narró la historia y dice, pues ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer contigo? Y dice, y le respondió, tomadme, echadme al mar, y el mar se saqueará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran mal. Y dice, y los hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. Y entonces clamaron, el versículo 14, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ya ellos no estaban clamando a sus dioses, estaban clamando al Dios de Jonás. ¿Qué tal si Jonás hubiera hecho lo que le tocaba? Con lo poco que hizo, y eso que porque lo tuvieron que ir a despertar, hubo una declaración de Dios a esas vidas. Iglesia, con nuestra oración, usted y yo estamos testificando de nuestro Dios. Y a veces hay mucha gente que le va a tocar como Jonás. Solo cuando lo van a echar de la ballena, es que Dios va a usar eso para hablarle a todos los que estaban ahí. Porque no hubo otra manera. Tuvo que Dios echar, perdón, es que la ballena. Es que ahí queda uno con la historia de los niños. Tuvo que Dios permitir que lo botaran al mar en esa tempestad para poder que Jonás, que pasara todo eso para que Jonás pudiese hablar un poquito, ¿sí? ¿Qué tal donde Jonás hubiera tenido la actitud correcta y Jonás hubiera estado orando antes, testificando antes? Si con lo poco que esos hombres tuvieron que hacer les cambió el pensamiento, ya no estaban clamando a sus dioses, estaban clamando al Dios de Jonás. Aquí hay algo que podemos hablar, y es esa palabra que le dice la gente o el patrón de la nave en el verso 6, al final, que recalcamos, ¿no? Que le dice, ¿qué tienes, dormilón? Esa palabra es especial, ¿no? Dormilón, sí. porque está pasando todo eso. Y él está durmiendo. Y el cristiano está ya durmiendo. Y dice, levántate y clama a tu Dios. Quizá, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y esto hay una expresión especial aquí, ese quizás, lo que está queriendo decir Él, lo que está dándonos, la idea es esta: el que conoce a Dios es Jonás, no la gente. Así es. Ella está diciendo, tu Dios de pronto tendrá compasión de nosotros y no pereceremos, porque los de nosotros estamos haciendo algo y los de nosotros no han respondido, pero quizá tu Dios pueda hacer algo. Y hay algo especial. Esta gente no conocía al Dios de Jonás. El que conocía al Dios de Jonás era Jonás. Si algo, sabe que a veces hoy la iglesia ignora voluntariamente lo que Dios puede hacer. ¿Sí? La gente está diciendo, de pronto Dios puede hacer esto, pero hoy la iglesia puede decir, mi Dios hace esto. Y a veces la iglesia está, o el cristiano está ignorando voluntariamente lo que Dios puede hacer. Sí. Si usted sigue diciendo al final, el 14, después de que Jonás hace esta declaración, sabe que Jonás, hay algo que hay que enfatizar de Jonás. Jonás conocía a Dios. Muy bien. Muy bien. Demasiado. Si uno lee el libro se da cuenta que lo conocía tan bien. Sabía lo Entonces que él sabía que hacer. si clamaba, Dios tendría compasión y no perecería. Pero él se fue a dormir. Prefirió irse a dormir. Al final, en el 14, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, y eso también es muy tremendo. no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho. entendieron Tremendo. Conocieron el Dios. Entonces, si alguien, iglesia, sabemos quién puede detener todo esto, la iglesia sabe que es Dios. Si alguien debe saber qué debemos hacer para que Dios quiere que hoy hagamos en ese tiempo, la iglesia sabe. ¿Qué tiene que hacer la iglesia?
caminar y obrar de acuerdo a lo que Que ya sabe. sabe que tiene que hacer Ujú. y ya sabe lo que Dios está pidiendo. El problema es que la iglesia ignora eso. En el 2 está la oración de Jonás. Y no, y mire, también me gusta eso que en medio de esa circunstancia cómo cambió el pensamiento de los marineros, porque no solo decimos que temieron a Dios porque clamaron a Dios, sino que dice el 16, y temieron a aquellos hombres, temieron. En el principio de la narración de Jonás usted ve que dice que Jonás temía, él dice, yo temo al Dios de los cielos, ellos temían a algo diferente, y el 16 está diciendo, y temieron a aquellos hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Por todo lo que había acontecido. Temieron. Y eso que Jonás no había hecho las cosas bien. ¿Qué tal donde las hubiera hecho bien? ¿Sí? Desde el principio hubiese estado allí haciendo lo que le tocaba, declarando a Dios en medios como lo hizo después de que fueron y lo llamaron y le tocaron allá y lo despertaron. ¿Sí? Temieron estos hombres y dice, y ofrecieron sacrificio a Jehová. Adiós. Ya no lo quemaron a sus dioses, lo estaban quemando para el Señor. Y dice, e hicieron votos. Imagínense, terminó Sí. esta gente evangelizada en una tempestad. Y mire que sigue en esa idea en el 3, capítulo 3 de Jonás. Ya vamos a orar, a clamar, porque la iglesia, si algo sabe la iglesia, es que cuando oramos, el Señor responde. Así es. Que cuando oramos, el Señor detiene catástrofes. Si algo sabe la iglesia, sabe que a veces usted ignora eso. A veces dice, mire, ayer hablaba yo con alguien, le decía, en una consejería, y le decía, dígame, ¿qué más versículo le puedo decir a usted? O sea, díganos, iglesia, ¿qué solución mágica te puedo dar si ya la sabes? Tienes a Dios y sabes que cuando clamamos a Dios, Dios obra. Cuando venimos a Él, todo lo que ha terminado de hacer, lo hace y nadie lo va a estorbar. Entonces, si alguien está llamada a conocer a Dios, es la iglesia, y no solamente conocerle, sino también a obrar de acuerdo al conocimiento que tiene de Dios. El 3. Vino palabra por segunda vez de Dios a Jonás. Le dice el 2, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Tan sencillo el mensaje, de aquí a 40 días, Sí, ese Nínive era todo el será mensaje. destruida. Y los hombres de Nínive, dice la escritura, creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, se levantó en su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, no beban agua, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Así es. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y acá está nuevamente el mismo quizás que apareció en el capítulo 1. Acuérdense que el capitán de la nave dijo, quizás, no sé cómo sea su Dios, Jonás, pero quizás. Y el rey dijo lo siguiente, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si ese Dios se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Ellos estaban haciendo, ayunaron, clamaron, hicieron cilicio, ayunaron, por si de pronto, por si quizás, porque no conocían a Dios.
Pero lo que Dios sabía es esa gente, la actitud que iba a tener frente a esa noticia. Y era una enseñanza también para su pueblo, porque el pueblo que decía conocer a Dios mataba a los profetas. Eso pasa en el Evangelio. Jesús dice en Jonás, dice en el libro de Mateo, la entrada triunfal de Jesús en Mateo 21. Entra Jesús como el rey. Todas las señales se han cumplido. La última señal era: el rey tuyo vendrá montado, no en una parafernalia, ni va a venir, ni va a montar algo esplendoroso para entrar. Sí, va a entrar humildemente en un pollino de asno. Cuando veas eso, rey que viene. Y entró el rey y hace toda esa ciudad se conmociona. El rey entra al templo y lo que hacen los fariseos es decir: ¿quién te da permiso a ti de hacer estas cosas? Lo que hace después es esa confrontación con su pueblo, y lo que hace Jesús al último es decir: Señor, orar por ellos, porque dice: Señor, tu casa es dejada desierta, porque hasta que no digas bendito que viene en el nombre del Señor. Y Jesús da esa proclamación: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Tú eres, parafraseo eso, Jerusalén, tú eres el que debes conocer a tu Dios. Si alguien sabía, era ellos. Y Jesús en una parte confronta al pueblo diciendo: en el juicio será más tolerable el castigo para la gente de Nínive que para ustedes, porque cuando estaba en Nínive ellos se arrepintieron sin conocer a Dios, ayunaron y clamaron y se arrepintieron ante el mensaje de un profeta llamado Jonás. ¿Cuánto más entonces? Porque hay alguien aquí mayor que Jonás. Jesús está diciendo: mayor que Jonás soy yo. Ese quién sabe nos está diciendo el que debía conocer a Dios es Jonás. Jonás. ¿Sabe por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Porque Jonás conocía a Dios y no estaba actuando de acuerdo a lo que conocía de parte de Dios. Entonces, si usted, querido hermano, conoce el Dios que tiene, ¿por qué no obras de acuerdo al Dios que tienes? Si conoces que Dios bendice, que Dios quiere que nos convirtamos de nuestra maldad, que Dios puede hacer algo ahora por nosotros. Entonces nos quedamos muchas veces en la queja, pero dormidos totalmente. Bajamos y nos desconectamos de todo lo que conocemos. Y el cristiano dice así: mire lo que dice el cristiano hoy: pastor, sí yo sé, sí yo sé, sí yo sé. ¿Sabes que te pasó eso por apartarte? ¿Sabes que tienes que orar? ¿Sabes que tienes que congregarte? Sí yo sé. ¿Por qué entonces no actúas conforme a lo que sabes y te acostaste en el último rincón del barco, esperando entonces que la tempestad sea tan fuerte para despertarte y obrar de acuerdo a lo que tú conoces de tu Dios? Y eso es lo gracioso, por lo menos en este tiempo que en Face y en todos lados se ve tanta, uno ve a los cristianos oyendo hartísima prédica, pero no hacen lo que les toca hacer, ¿sí? Amén. O sea, el asunto no es saber tanto, sino aplicar lo poco que sabemos del Señor, lo que conocemos del Señor, ¿sí? Hay gente que desde que amanece hasta que anochece oye prédicas en internet, pero ¿cuánto hacemos de eso que sabemos? Era lo que pasaba a Jonás. Jonás era el único que sabía que Dios podía socorrerles en ese momento. Gente estaba diciendo: quizás, yo no sé cómo sea. Pero Jonás sí sabía. Mira, al punto que en el capítulo 4 hicimos casi una englobada. Hoy leímos un libro de la Biblia. Sí, hicimos una englobada de Jonás. Pero escuche, termina diciendo, ese no es especial, porque la gente, mire, para tener magnitud el libro de Jonás, Nínive es capital del imperio asirio y ha llevado cautiva a la ciudad de Israel, al país, a Israel. En ese tiempo está dividido, ¿no? Israel y Judá, y llevó a Israel cautivo, y era una ciudad terriblemente pecadora, mala, invadía cada rato Israel, y Dios entonces manda, quiere ver el evangelio en el Antiguo Testamento,
Jonás. ¿Quiere ver un libro evangelístico? ¿Quiere saber el primer paso uno de para los, la evangelización? ¿Quiere saber unos primeros? ¿Quiere saber una campaña evangelística? Mire el libro de Jonás. Es una campaña evangelística a la manera de Dios. ¿Y cómo Mire empezó? el mensaje evangelístico de Jonás. Nínive será destruida. Un mensaje nada bonito, un mensaje que no quiere caerle bien a la gente. Es un mensaje de transformación que era: hey, Nínive será destruida. La rapiña que hay en sus manos, todas esas. Y eso cabe recalcar algo más. Todo mensaje evangelístico es así. Usted lo ve en Jonás y lo ve en Pedro. Y en los profetas. Y en Pedro, cuando se levanta y le dice a Israel: ustedes mataron al Señor. El primer mensaje evangelístico después de Jesús morir fue el de Pedro, en Hechos capítulo 2, y era un mensaje así, las mismas características, y se convirtieron 3,000 personas. Hoy, ¿por qué no se convierten 3,000 personas? Sencillo, no es el mismo mensaje. El mensaje cambió, entonces la transformación menguó. Amén. ¿Sí? Entonces, mira que Jonás, y el punto antecedente a la predicación fue la oración. Jonás oró en el pez, ¿sí? Para poder, que lo habían tirado por su desobediencia. Jonás ora en el pez, y después de que ora, sale dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. Segundo, el mensaje. El mensaje fue el mensaje correcto. Ahora, entonces, tenemos muy poca gente transformada, aún dentro de la misma iglesia, porque el mensaje que hemos tomado no ha sido el mensaje correcto. Y en el verso 4 se enoja Jonás porque Jonás conocía, lo conocía muy bien. Dios. Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Dios y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Ayer me encontré a alguien que me dijo: pastor, esta gente es dura. Terrible. Uno les habla, pero son tercas, cabezones, esta gente. Ay, no, por eso es que si no sé. Yo decía: sí, eso no lo es fácil, eso no descubrimos la última maravilla del mundo, hermano, porque Dios sabe cómo es la gente. El problema es que no conozcamos a Dios, o el problema es que no obremos de acuerdo a lo que conocemos de Dios. Sí, yo sé que la gente es dura, yo sé que la gente es difícil, pero también sé una verdad muy poderosa, iglesia: no hay corazón tan duro que no pueda ser tocado por la poderosa mano de Dios. Y si hay un faraón, escúcheme, si hay un faraón que se levanta contra el pueblo, que hace lo que quiere, no importa. Dios ha endurecido el corazón de faraón para provocar algo en el pueblo. Dios ha usado el coronavirus, usará, no sé qué va a usar, pero Dios está detrás de todo ello, iglesia. Y así como Dios endureció un corazón de faraón, también Dios ablandó un corazón como el de Pablo el apóstol. Iglesia, así es Dios. Al que quiere endurecer, endurece, pero el que quiere ablandar, ablanda. Así que, iglesia, conocemos el Dios que todo lo puede tocar nuestra casa, la esposa, el esposo, nuestros hijos, no importa lo duro que sean, no importa. No dejes de predicar ese mensaje. Y sabe que las mejores campañas de evangelización de Dios fueron en circunstancias así. Usted ve, y los discípulos fueron esparcidos y empezaron a predicar. Excelente. Felipe, todos. Jonás iba a ser la ciudad destruida y lo mandó Dios. Éxodo en la liberación de Israel. Destruye toda una ciudad, pero el día que salen los israelitas, sale la gente y hasta diciendo, y la gente el Dios de Israel, ese es el Dios. Y no sale solo los israelitas, porque nosotros tenemos como esa idea. Sale mucha gente con ellos. No, sale mucha gente con ellos. Lea el libro, usted se dará cuenta que ese día de Egipto, no solo salen israelitas, sale toda la gente que creyó en el Dios de los israelitas. Amén. ¿Sí?
Entonces, iglesia, es un tiempo para poder clamar al Señor. Nosotros conocemos. Mire que Jonás, como decía mi esposo, conocía también, que dice el versículo 2, dice, pero bueno, ahí hablamos de que se enojó, dice, y oró Jehová y dijo, ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Mire lo que sabía. Porque yo sabía, dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Conocía Mira esta a Dios, expresión a Jonás tan especial. Mire lo que es 4 cosas de Dios allí. Dios clemente, piadoso. Tan especial esta. Tardo en enojarte. Y el último, grande misericordia. Y quinto, que te arrepientes del mal. Ahí está la frase de Dios. Sí, esa es la frase de Dios. Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Qué Así quería es. Jonás? Que Dios destruyera a Dios Nínive. destruyera totalmente. Porque se lo merecía, decía, se lo merecen. ¿Sí? Cualquier parecido. Sí. Eso, sí. Mire, iglesia. Y la gente en Nínive está diciendo, quizás su Dios, o el del barco está diciendo, Ajá. quizá tu Dios como sea, quizás se volverá el rey, quién sabe si se volverá y se arrepentirá. Vamos a hacer esto, a ver cómo va, a ver en qué nos apoyamos. Pero si alguien sí sabía, Era Jonás. Y lo especial de todo, mire, esta gente que no conocía a Dios como Nínive, su reacción en un solo mensaje. Lo que está puesto el libro de Jonás, allí, el profeta Jonás, aunque esto no es una profecía, ¿sí? Pero está puesto este libro de Jonás para demostrarnos a nosotros cómo con un mensaje de un profeta en una tierra inconversa se podía convertir. La gente se convirtió. ¿Y cuántos mensajes a un pueblo que conoce a Dios no lo ha hecho convertir? De hecho, si usted Ese es el mensaje. mira el mismo Jonás, para poder enseñarle, Dios tuvo que usar algo físico. Porque él dice, yo te conocía. Y se enoja y pelea con Dios una día, se agarra con Dios. Imagínense, eso es tremendo. Y Dios hace nacer una calabacera, le cubre el sol. Terminémoslo porque... sí, terminemos y oramos y ahora pues, clamamos oh al Jehová, Señor. te ruego que me quites. Mira hasta dónde llegó, quítame la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad. Jonás era cabezón, hombre. Salió Jonás de la ciudad, acampó hacia al oriente de la ciudad, se hizo allí una enramada, se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía tiene la esperanza de que Dios la destruyera. Y le cobrara lo que le ha hecho a Israel. Señores, esto es evangelio. Este es evangelio. Cuando Dios a través del mensaje convierte a su enemigo en su amigo a través de Cristo Jesús. 6. Y preparó Dios una calabacera. Mire Dios cómo enseña. Mire Dios cómo enseña. ¿Cómo tuvo que enseñarle a Jonás? Y mire, ese mismo preparó aparece en el capítulo 2, en el capítulo 1:17. Pero Jehová había preparado un pez. Escucha, iglesia, ¿cuántas cosas tiene Dios que preparar para enseñarnos? Dios también le está demostrando a Jonás lo siguiente: no me conoces todo lo que tú deberías conocerme. A veces uno dice, si llevo 20 años en el evangelio, nunca conocerás a Dios todo lo que deberías conocerle. Entonces Dios te tiene que meter en un tiempo de pedagogía de Dios. Y hoy, oígame esto, hoy hay muchos cristianos en pedagogía de Dios. Amén. Sí. ¿Sí? En su economía, en su salud, en su vida familiar, en pedagogía de Dios. Porque era la única manera de hacerlos entender. El 6. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza.
y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calavera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, mire, número 1, preparó una calabacera. Número 2, Dios mismo preparó un gusano, que dañara la... el cual hirió la calabacera y la secó. Y aconteció que al salir el sol, mire lo que también dice ahí, preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Se desmayaba, lo asoló, estaba insolado, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Terrible este profeta. Dijo Dios a Jonás: mire, tan terrible es que ignora lo que tiene que conocer, escúcheme, se preocupaba por unas cosas muy vanas y no se preocupaba por algo que realmente nos debería preocupar. ¿Sí? Hoy la gente, la frase del profeta Jeremías en Lamentaciones: ¿por qué se va a lamentar el hombre? El hombre hoy se lamenta de muchas cosas. Hoy el hombre, al punto de desestabilizar su vida, está preocupado hoy, sí, en extremo, a punto de vida o de muerte, en asunto de vida o muerte, preocupado por el negocio, preocupado. Y te voy a decir una cosa, iglesia, al que está con Dios en esta pandemia le ha ido bien, nos va bien, gracias a Dios, estamos en pie, estamos adelante. Sí, hay momentos duros, pero el Señor ha estado con nosotros. Y la Biblia dice allí, el profeta Jeremías: laméntese el hombre viviente en su pecado. Entonces a veces uno los valores los afecta, los cambia. Jonás está más preocupado que por una calabacera que se murió, que por, aquí dice el Señor, 120,000 que se iban a morir. Sí, mire lo que sigue diciendo: mejor para mí la vida, la muerte que la vida. Dios 9. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y mire lo que responde. Y él responde: sí, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella ciudad, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y fíjese cómo termina ese libro. El libro de Jonás termina sin la respuesta del profeta. Sin la respuesta. Pregunta: ¿será que el profeta lo aceptó o no lo aceptó? Hermano, no se sabe si esa pedagogía de Dios haya tocado el corazón de Jonás. Pero Jonás está más preocupado por la calabacera que por 120,000 personas. Y Dios, y mire cómo, por eso también la Biblia dice que Dios no mira lo que nosotros, ni sus pensamientos son los mismos de Dios. Porque mientras Jonás estaba preocupado por la calabacera, Dios le dice: en cuya tú no trabajaste, pero si en algo trabajó Dios, es en el ser humano. Amén, sí, Señor. Porque el como Dios lo dice. No iba a tener misericordia si Dios trabajó en el ser humano. Tiene su imagen, lo moldeó, y ahora usted se compadece de una calabacera que usted no trabajó. Impresionante. Y como Dios no se va a compadecer, iglesia. Por eso, iglesia, la gente está: quizás tu Dios puede hacer algo por nosotros, y nosotros el que le debemos decir: sí, yo conozco ese Dios mío, el quizás no, que tenía que haber dicho Jonás es: quizás no, es seguro. Así es. Es seguro. Pero Jonás está dormido. Pero hay que decir hoy: no, quizás no. Cuando Dios se le busca, lo hallan. Cuando lo buscas de todo corazón, Dios se deja encontrar. Quizás no. Estamos seguros del Dios que tenemos, que Dios puede aplacar la tempestad, que no ignoramos, que vamos a actuar de acuerdo al Dios que nosotros conocemos. Así es, así es. Vamos a orar en esta mañana, a clamar, a pedirle al Señor. Tomémonos un tiempo antes de terminar en oración, porque
quizá no, nosotros sabemos que Dios puede hacer algo por nosotros y que ese Dios que dio pedagogía ese día a Jonás lo sigue Amén. revelando hoy. Ayer le enseñó a Jonás con una calabacera. Hoy nos enseña con un coronavirus, con una pandemia. Entonces, estamos en la mano. Dios, y preparó Dios un coronavirus. Y preparó Dios una cuarentena. Y preparó Dios, ¿para qué? Para enseñar a un profeta que hay 120 que valía personas. más 120,000 que una calabacera. Amén. Así es. Tremendo. Así que vamos a orar. Vamos a orar. Peticiones por ahí, vamos a verlas. Y dentro de ello vamos a orar por la situación actual de nuestra Así ciudad. es. Vamos a orar. Porque así, el Dios que se compadeció de 120,000 se sigue compadeciendo. Se va a compadecer con más claro de 7, que 8 millones que tenemos en Bogotá. Otro tanto en Medellín. Otro en Medellín. Ellos están diciendo, quizás, pastor, se compadezca su Dios, señores evangélicos cristianos. Quizás su Dios nos mirará. Quizás su Dios, sí, nosotros vamos a decir, sí, Dios lo puede hacer. Mire, dice oración por Yulimaritza Torres, tiene COVID. Por la salud de Luis Fernando, el hijo de nuestra hermana Palencia, María Palencia. Dice también por Maribel Albarracín, Bogotá hospitalizada, complicaciones de males, pero sabemos que Dios está haciendo la obra. Ana Yanel, la hermana Yanel dice por Guillermo Guzmán y su familia. Xiomar Ochoa, padecen de COVID. Por Debralín, dice que tiene depresión. Oración por Patricia, Flor y Caterín, que Dios tenga misericordia, su salud. Lisette por su hermana Steffi, trabajo. Y mi hermana Ruby, que por el hogar de Alex y Claudia, vamos a estar orando por ello. Padre, Dios en esta amado, hora de la Señor, mañana, te honramos, nuevamente nos dirigimos a Oh, ti, Dios, estamos al delante Dios de tu presencia. que se ha revelado en nuestras vidas, Así es, Señor. que nos ha Estamos enseñado a delante. buscarle, nos ha enseñado a saber que cuando Así es, nos dirigimos a Él, Él puede hacer algo. así es, Señor. Señor, no nos permitas, si tal vez hoy estamos dormidos en el rincón, así como un Jonás. Así es, Señor, permítenos despertar. Así es, que ese Creo la tiempo palabra para que le despertar, dijiste en Señor. Ageo, que Señor, Clamarnos. y Dios despertó el espíritu Así es, Señor. de Zorobabel, de Josué y el espíritu del resto del pueblo. Señor, que esta mañana y este tiempo sea un tiempo de un despertar del espíritu. Despierta tu iglesia. Si alguien sabe cómo obras, es tu iglesia. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Gracias por preparar cosas. Gracias como con Jonás preparaste la calabacera, preparaste, Señor, el gusano, preparaste un viento recio, solano, Señor. Con nosotros estás preparando muchas cosas también, Señor, para enseñarnos, amado Señor. Gracias por tu misericordia. Que eres un Dios que se vuelve, Señor, que eres tardo en enojarte, que se arrepiente del mal, Señor. Gracias. Sigue obrando en esta tierra, Señor. Y hoy como Jonás no nos callamos, ni estamos diciendo que nos echen al mar. Estamos hoy parados aquí clamándote. Queremos tal vez huir y no clamarte, Señor. Hoy estamos aquí para decirte que tengas misericordia. Bendice Colombia, Señor. Jonás no oró por 120,000, pero nosotros hoy oramos por millones. Aleluya, así es, para Señor. decirte que tengas misericordia. Así es, Ellos están diciendo, Padre. quizás el Dios se arrepentirá, se volverá. Nosotros estamos seguros que cuando clamamos a ti, Así tú tienes es, misericordia. Padre celestial. Papá, oramos para que este pico de contagio, Señor, Oh, Dios, que ha dado tan sobre duro tu en Señor, Colombia, Padre que no ha celestial. estado preparado. Acuérdate como Jonás en Nínive. Oh, sí, Esta Señor, gente no diferenciaba
su Tu mano derecha de la Así izquierda, es, dice Señor, Jonás, Padre. en el profeta, en el libro, dice que la gente de Nínive, ¿cómo no ibas a tener compasión si esta gente no diferenciaba de su mano Así derecha de su es, Padre izquierda? celestial. Papá Dios, oramos por esta gente, oramos por Colombia. Son es. ciegos, Señor. Y a pesar de que nuestros gobernantes sean muy preparados, Así a pesar es, de que vayan al extranjero, se codien con las mejores personas, Aleluya, papá, Padre. entendemos, Dios, que son ciegos y un Así es, ciego no puede guiar a otros ciegos, Así Señor. es, amado Por eso hoy Rey. pedimos que así como la gente de Nínive no diferenciaba entre su mano derecha e izquierda, igual en esta situación, Padre Dios, y oramos que les guíes, que tu luz venga en el nombre de Jesús en este Así tiempo es. de confusión, en este tiempo de miedo, Señor, que todo el mundo está clamando a sus dioses, amado Dios, y ten compasión, por favor, Así es. Señor, ten compasión. Levanta a la iglesia como el Jonás que está predicando, Señor, y que a través del mensaje se convertirá la gente y se Padre volverá a ti, poderoso, Señor, así en el es, nombre de Señor. Jesús. Señor, mira aquel que hoy está clamando en el hospital. Así es. Mira aquellas que hoy están buscando Fuera de una clínica, ocupación en Señor. una UCI, una cama, Señor, para ser asignada a Oramos, personas. Señor, Mira la esta situación en mañana, Medellín. Dios, Señor. Mira la situación en la costa atlántica. Señor, Oh, haz Dios un amado, milagro y Padre, acuérdate de clamamos a ellos ti, en el nombre de Jesús. No lo digo por quizá, lo digo porque en verdad tú sabemos lo quién haces, eres, Señor. Señor. Tú te Ten misericordia, compadeces de Señor. aquello en lo Eres que tú has tardo en enojarte, trabajado. dice Sí, tu Señor. palabra. Señor, que se vuelve del castigo y se arrepiente del mal, Así Señor. es, Señor. Por eso hoy estamos aquí. Jonás no te clamó por Nínive, fue Nínive quien clamó por ellos mismos, Señor. El profeta no lo quiso hacer, Sí, Señor, Señor, pero hoy tu iglesia Nosotros lo hace. estamos aquí, Hoy tu Señor. iglesia se levanta Así es, y te dice Padre celestial. misericordia, Señor, Así es, sobre Señor. Colombia, sobre el mundo entero, Así Señor. es, Padre Bendice celestial. nuestra ciudad Bogotá, Señor. Así es, Tú sabes Señor. que somos de uno de los mayores contagios y propagación Padre, rápidamente. oramos por Corta, nuestra ciudad, papá Dios, Señor. corta toda cadena Oramos por, de para toda que cadena tengas de contagio. misericordia de nuestra Guarda a los ciudad, niños que Señor. están siendo contagiados, Señor, bebés. Amado Oh, Dios, Señor niños de amado, brazos oramos, Señor, inocentes que para todavía que son tú llevados tomes por los el padres. control, Señor, detén toda Toma el contagio, control, te tú, lo Señor, pido en en tu el nombre de misericordia, Jesús, Padre. Señor. Toma el Si control, alguien lo tú, puede hacer, Señor. ese eres tú, Señor. Oh, En el sí, nombre de Padre Jesús, celestial. Padre. Bendice Aquí cada estamos, Señor. hermano que hoy ha enviado una petición, Señor. Así es, Señor. Bendigo cada Señor Cada enfermo hermano, como Señor, de que está COVID, luchando como lo con es enfermedad, Maritza, Dios. Julie Maritza Torres, Oh, Señor Dios, amado, en esta mañana como lo es oramos Guillermo por ellos, Guzmán, Señor. su familia, Oramos por y Xiomara clamamos por Ochoa, en el nombre poderoso Padre, de para Jesucristo. que te manifiestes, Oramos te para que traiga glorifiques, sanidad, traiga sanidad para que también en la tengas vida de misericordia, Luis Fernando, Señor. Trae sanidad en la vida, Papá Así es, Dios, Señor. de Maribel Albarracín. Señor, Oh, trae, Dios Señor, eterno. sanidad, Señor, liberación. Señor, en la vida de Bralín, Señor. Mira la vida, amado Dios, de Patricia, de Flor y de Caterine, Señor. Sánalas, obra en el nombre Sí, Señor, poderoso de Padre. Jesús. Bendigo la vida de nuestra hermana Belén Mora, que está hospitalizada, Oh, Dios delicada de eterno, salud, maravilloso. para que en el nombre de Cristo, Señor, obres allí donde están, Obra allí Señor, donde obra. están, Señor, Sánales, se encuentran. Señor. Que no Padre. tengan temor, Señor. Que sepan, confíen Señor, que si en vienen ti, los dardos Señor. del enemigo a Que decir, confíen Dios en los tu abandonó, presencia, Dios no va a hacer algo, tu palabra cobre vida en ellos, Señor, y puedan decir y Que clamar confíen a su en ti, Dios Señor. en el nombre de Cristo, Señor. Padre, bendigo, amado Señor, y oramos, Papá Dios, Así es, Señor. amado Cristo, Gracias. por la vida de Steffi García, por la necesidad de un trabajo, Señor, Padre, para que clamamos obres en esta poderosamente mañana. en su vida y Oh, en cada Dios, hermano por que hoy en aquellos que esta están mañana clamando, Señor. necesitan de un Oh, trabajo. Dios amado. Abre una puerta Oramos, especial sobre Señor, sus para en vidas. este tiempo. Bendigo la vida del hogar de Alex y de Dios, Claudia, así es, Padre, para que los así es. bendigas
grandemente Así en el es, nombre Señor. poderoso de Jesús. Bendecimos la vida también Gracias, de Señor. Lina. Llénala, Adoramos llénala a ti, de ti, te Señor. adoramos a ti, Misericordia completa, La llénales misericordia en el tuya, nombre de Señor, Jesús. Y Padre. cada petición de mi hermano que allí ha levantado, La misericordia que tuya, hoy Señor. no las escribimos, pero hoy las ponemos delante de ti. Así es, Padre. Señor, confío en esto. Si un profeta Oh, sí, no Señor, oró, tú tienes Señor, y misericordia. pudiste hacerlo, Oh, ¿qué Señor. más va a hacer cuando la iglesia lo hace? Así es, Señor. Jonás termina sin fin, termina diciendo, Dios diciéndole al Aleluya. profeta, no se sabe si convenció al profeta, no se sabe si el profeta se Aquí convirtió, si estamos, clamó, Señor. no se sabe, pero la iglesia está orándote Así porque es, conoce Señor. a su Dios y está Porque diciendo, sabemos que ten nuestro Dios, misericordia sabemos quién es. en el nombre poderoso de Así Jesús. es, Señor Cada amado. familiar de mi hermano que no conoce a Cristo, Aleluya, Señor. envía tu Que palabra. no distinguen, Cada como hermano tú dijiste a Dura Jonás, y difícil, que tiene un corazón duro, no que importa. no distinguen que hoy su mano rechace derecha, su el izquierda, evangelio. Padre, No importa, aquí tú tendrás estamos, misericordia, Señor, así porque es, no Dios saben eterno, discernir maravilloso. entre su mano derecha y Ten su izquierda. misericordia, Pero Padre, tú sí en este sabes. tiempo, Y así, amado Señor, como ablandaste el corazón de un Pablo, Así también es, lo Señor. puedes hacer con esta tierra, Aleluya. con nuestros gobernantes, con nuestros familiares, Así es, en el Padre. nombre poderoso de Jesús el Señor. Amén. Aleluya, Señor. Y amén, Amén. Dios. Gracias. Iglesia, nos quedamos con la frase de Jonás. Yo sabía que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte, de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Es lo único en que confiamos en este tiempo. Confiamos que nuestro Dios es piadoso, es clemente, tardo en airarse y grande en misericordia y que se arrepiente. Y lo que necesita nuestro país hoy es ese Dios que usted y yo conocemos, que tiene misericordia, misericordia de aquellos que están rondeando con sus enfermos en este día, misericordia. Y es lo que la iglesia tiene que levantarse a pedir en este tiempo, misericordia. Conocemos a nuestro Dios. Hoy estaremos a las 9 de la mañana aquí en nuestra sede de Boitá, pidiendo la misericordia del Señor en ayuno y oración. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Bendiciones en esta para mañana. todos en este día. Dios les guarde mucho. Bendiciones. De todos los temores que se apoderan de nuestro corazón, ningún temor es más fuerte que el temor de la muerte. Algunos te dirán que la muerte es una parte natural de la vida, pero si la muerte es solamente parte de la vida, entonces ¿por qué provoca tanto enojo y tristeza? Cuando Dios creó a la humanidad, su intención era que con el paso del tiempo creciéramos más y más hermosos. Pero en un momento trágico, desatamos el pecado en el mundo y todo se quebró, incluyendo nuestros cuerpos. La muerte es la consecuencia máxima del pecado y por eso el corazón de Dios se llena de ira y tristeza aún más que el nuestro, porque la muerte no era parte del plan original de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús se acercó al sepulcro de su amigo Lázaro, se estremeció con enojo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba conmovido con el sufrimiento causado por la muerte, una maldición provocada por nosotros mismos. La maldición de la muerte era física, tanto en el mundo como nuestros cuerpos estaban en deterioro, pero la maldición de la muerte también era espiritual, separando a la humanidad eternamente de su Creador, la fuente de toda luz, amor y vida. Pero debido al increíble amor de Dios, Él escogió renunciar a todo poder y gloria para rescatarnos de la muerte. Jesús, el único Hijo de Dios, fue expulsado de la presencia del Padre y arrojado a la oscuridad absoluta, tomando nuestro lugar. Tomó sobre sí mismo la maldición que pertenecía a la humanidad, liberándonos de la atadura que tenía la muerte sobre nosotros,
y comprándole un lugar a la humanidad al lado del Padre para siempre. Llegará el día cuando por fin regrese el verdadero Rey para restaurar al mundo a su máximo esplendor, y nosotros juntamente con Él, renovando tanto nuestras almas como también nuestros cuerpos. Seguirás siendo tú mismo, pero aún más. Finalmente serás el verdadero tú. Nuestro futuro no es un futuro etéreo, uno que es impersonal. No vas a estar flotando entre las nubes. Vas a caminar, comer, reír, abrazar y cantar con grados de poder y júbilo que ni puede imaginarse ahora. Algunos te dirán que no hay que temer a la muerte, porque es parte de la vida. Pero Jesús dice que no hay que temer a la muerte, porque la muerte ya ha sido derrotada. Y llegará el día cuando Jesús te abrace con sus manos cicatrizadas por los clavos y te dirá: bienvenido a casa. Tengo tanto que mostrarte.